Mi nombre es Nuria, tengo 24 años. Mi hermano gemelo, Diego, y yo, somos lo que aquí llamamos, nacidos de la misma flor, llegamos al mundo juntos, una bendición doble para nuestra madre, Carmen. Hemos vivido siempre bajo su techo, en nuestro acogedor hogar en el corazón de Oaxaca. Mi padre, un hombre bondadoso al que apenas recuerdo, falleció cuando éramos muy pequeños. Mamá, mi querida Carmen, era la envidia de todas las vecinas, elegante, culta, de una belleza serena que ni los años ni las penas habían logrado marchitar. Siempre impecable, con sus vestidos de lino fresco y sus collares de ámbar que captaban la luz del sol, emanaba una gracia natural que nos envolvía a todos. Nuestra vida, a pesar de la ausencia paterna, siempre fue de una tranquilidad envidiable. Papá, bendito sea su recuerdo, había dejado una suma considerable en el banco y esta casa, un refugio familiar con patios llenos de bugambillas y geranios, era nuestra propiedad. Nunca nos faltó nada, nuestra madre se encargó de que creciéramos en un ambiente de abundancia y amor incondicional. No había capricho que no nos concediera, ni necesidad que no satisficiera. Nuestra rutina era un lienzo de días soleados, entre risas y charlas interminables alrededor de la mesa de la cocina, siempre con el aroma a café de olla y pan dulce recién horneado. A lo largo de los años, he sido, por decirlo de alguna manera, una receptora constante de pretendientes. Desde que tenía 16 o 17 años, no pasaba un mes sin que alguna abuela o tía de un amigo se acercara a mamá para sondear el terreno. Mi belleza, según decían, era innegable, mi cabello oscuro y ondulado caía en cascada hasta la cintura, mis ojos almendrados brillaban con una intensidad especial, y mi figura, esbelta y curvilínea, era la de una bailarina de flamenco. Pero a pesar de los piropos y las insistencias de Diego y mamá, que soñaban con verme vestida de blanco, siempre me negué. La idea del matrimonio, la de abandonar mi hogar y a ellos, me aterrorizaba. Sentía una conexión inquebrantable con mi vida actual, una comodidad que no quería perturbar. Me encantaba mi burbuja, protegida y cálida, y la sola idea de un cambio me provocaba una ansiedad inmensa. Diego, mi siempre fiel compañero, veía con desilusión mi constante rechazo. Un día, con su usual pragmatismo, me dijo, Nuria, yo no me casaré hasta que tú lo hagas. Pero si te niegas a siquiera considerarlo, entonces buscaré mi propio camino. Ya es hora de que la alegría de un nuevo comienzo entre en esta casa. Sus palabras me sorprendieron. A Diego le encantaban los detalles curiosos, le fascinaba la textura de la seda y el brillo de los metales pulidos, siempre tenía un pañuelo de seda de vivos colores en el bolsillo de su camisa de lino, y sus zapatos de piel brillaban como espejos. Era un hombre con un gusto exquisito, casi femenino en su delicadeza. Yo, en ese momento, solo pude responder, pues hazlo, Diego. Tráenos esa alegría. Yo, créeme, no tengo prisa. En el fondo, sentí un leve alivio. Si él se casaba, tal vez la presión sobre mí disminuiría. Poco después, Diego, que estaba perdidamente enamorado de nuestra prima lejana, Isabella, una joven de sonrisa dulce y ojos vivaces de Puebla, decidió formalizar su compromiso. Isabella era una ceramista con manos hábiles y creativas, y Diego adoraba la forma en que sus dedos cubiertos de arcilla trabajaban la masa, transformándola en piezas de arte. Su amor era un idilio, un cuento de hadas que todos observábamos con admiración. En cuestión de meses, se comprometieron y se casaron en una ceremonia íntima en la hacienda San Gabriel, a las afueras de la ciudad, rodeados de flores de cempasúchil y música de mariachi. Pero la luna de miel apenas había terminado cuando los problemas comenzaron a asomar. Las risas se convirtieron en discusiones, las caricias en silencios incómodos. Isabella, tan vivaz y apasionada, y Diego, tan sereno y metódico, descubrieron que sus mundos eran incompatibles. Apenas un mes después de la boda, el idilio se rompió. Se separaron en buenos términos, sin dramas ni reproches públicos, solo una tristeza palpable que envolvía a nuestra familia. Diego regresó a casa, a su habitación de siempre, a su vida anterior, como si nada hubiera pasado.
Yo lo observé, me preocupaba su desilusión, pero también sentía una punzada de confirmación. Era justo lo que temía del matrimonio, las complicaciones, las rupturas. Era la confirmación de que mi elección de quedarme soltera había sido la correcta. Mamá, con su infinita sabiduría y su amor inquebrantable, no le hizo ningún reproche. Solo lo abrazó, le sirvió su mole favorito y le dijo: «Hijo, esta siempre será tu casa. Aquí tendrás paz». Como nuestra situación económica era más que holgada, Diego no necesitaba trabajar. Mamá le daba una asignación mensual que le permitía llevar una vida cómoda, dedicarse a sus pasiones, como su colección de mariposas exóticas y su afición por la encuadernación artesanal de libros. Pasaba sus días entre su escritorio, sus lupas y sus instrumentos de precisión, un mundo de detalles minúsculos que lo absorbían por completo. Los días volvieron a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. Diego se encerraba cada vez más en sí mismo. Apenas salía de casa, y si lo hacía, era por breves periodos. Al principio, pensé que era la tristeza por su fallido matrimonio. Intenté animarlo, sugerirle que hablara con Isabella, que intentara reconciliarse. «No, Nuria», me dijo, «no es eso. Simplemente me di cuenta de que no éramos el uno para el otro. Ella es un torbellino, yo soy una calma. No funciona». Lo acepté. Era su decisión. Pero la sensación de algo extraño seguía presente, un velo sutil que envolvía la atmósfera de nuestra casa. Un día, mamá, con esa intuición suya tan aguda, me sugirió: «Hija, ¿por qué no buscas algo que te guste hacer? No por dinero, ya sabes que no lo necesitamos, sino para que salgas, para que conozcas gente. Quizás cambies de opinión sobre el matrimonio, quizás encuentres a alguien que te mueva el corazón». Me reí. ¿Yo, casarme? Imposible. Pero la idea de salir, de romper con la monotonía de mis días, me tentó. Los días en casa, a pesar de la comodidad, se habían vuelto predecibles. Me sentía atrapada, mi energía languidecía. Mamá, siempre con sus contactos, habló con una amiga suya, la señora Elena, dueña de una elegante boutique de alta costura llamada El Palacio de las Telas, en el centro histórico de Oaxaca. Era un lugar mágico, lleno de encajes delicados, sedas brillantes y brocados exquisitos. Los vestidos de noche, con sus siluetas femeninas y sus detalles intrincados, eran verdaderas obras de arte. Comencé a trabajar allí, no como vendedora, sino como asistente de diseño, ayudando a Elena a seleccionar telas, a elegir los adornos perfectos, a dar los toques finales a las creaciones. Y me encantó. No por el salario, que era simbólico, sino por la energía del lugar, la creatividad que se respiraba, y sobre todo, la oportunidad de salir de casa. Me sentía renacer. Cada mañana, me vestía con esmero, eligiendo mis mejores blusas de seda con transparencias sutiles y mis faldas de corte impecable que delineaban mi figura. Me encantaba el sonido de mis tacones al caminar por las calles empedradas, la sensación de sentirme atractiva, deseada. Los hombres se giraban al verme, algunos se atrevían a piropearme con respeto, y la señora Elena, sonriente, me decía que varios clientes habían preguntado por mí, querían conocerme, salir conmigo. Pero mi respuesta era siempre la misma: gracias, pero no estoy interesada. Mi aversión al matrimonio seguía intacta, más bien, mi aversión a todo lo que implicara un compromiso serio con alguien más. La idea de atarme, de depender, de compartir mi espacio, me asfixiaba. Una tarde, un par de horas antes de mi hora de salida habitual, la señora Elena se sentía indispuesta. «Nuria, querida, ¿te importaría cerrar hoy? Me siento un poco mareada y preferiría ir a descansar». «Claro, señora Elena, no se preocupe. Descanse, yo me encargo de todo». Cerré la boutique un poco antes de lo habitual, tomé un taxi y me dirigí a casa. Era alrededor de las 4:30 de la tarde. Lo normal es que llegara a las 8. Al abrir la puerta,
me sorprendió encontrar algunas prendas de ropa esparcidas en el pasillo, una camisa de Diego, un pañuelo de seda con un aroma familiar y un par de zapatos de mujer que no reconocí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quizás Isabella había regresado? Seguí el rastro, mi curiosidad venciendo mi habitual discreción, hasta la puerta de la habitación de mi madre. Estaba entreabierta. Unos sonidos extraños, un murmullo, un jadeo. Me acerqué con cautela, espiando por la rendija. Lo que vi, me dejó helada. Mamá y Diego, mi madre y mi hermano. No estaban discutiendo, no. Estaban juntos, en la cama, en una intimidad que me hirió hasta lo más profundo del alma. Diego, con sus manos expertas, se deleitaba con los muslos de mamá, sus dedos acariciando la suave piel de sus piernas, mientras ella gemía, un sonido que nunca antes le había escuchado. El rostro de Diego, normalmente tan sereno, estaba contorsionado por el placer, sus ojos fijos en mi madre con una intensidad perturbadora. Mi mente se nubló, mis piernas flaquearon. Di un paso atrás, tropecé con mis propios pies y el sonido de mi caída fue un estruendo en el silencio de la casa. Me levanté como pude, el corazón martilleando en mi pecho, y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con el pestillo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza, la voz de mi madre gimiendo, los dedos de Diego. Era un shock, una revelación que destrozaba la imagen idílica de mi familia. La noche fue un tormento, un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. La noche después de mi descubrimiento fue un infierno personal. No dormí, solo di vueltas en la cama, con las sábanas empapadas en sudor frío. La imagen de mamá y Diego, tan vívida, se repetía una y otra vez en mi mente, como una película macabra. Sus gestos, sus gemidos, los detalles íntimos que mi mente, a pesar de querer borrarlos, se aferraba a recordar. Sentía una mezcla extraña de asco, confusión y lo más perturbador, una pizca de curiosidad morbosa. ¿Cómo era posible? Mi madre, la mujer más pura y recatada que conocía, y mi hermano, mi gemelo, mi otra mitad. Era un sacrilegio, un tabú roto en 1000 pedazos. Al día siguiente, mis ojos estaban hinchados y mi cabeza punzaba. La idea de ir a trabajar me resultaba insoportable. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto, para entenderlo, o al menos intentarlo. Cuando Diego y mamá me vieron en la cocina, ambos me miraron con una extraña mezcla de preocupación y nerviosismo. Mamá, siempre tan perspicaz, notó mi semblante. Nuria, mi vida, ¿por qué no te vistes? Vas a llegar tarde al Palacio de las Telas, dijo mamá, su voz un poco más aguda de lo normal. Vestía un camisón de seda color perla que, a pesar de su sencillez, realzaba la suavidad de su piel y la elegancia de su cuello. Su cabello oscuro, recién cepillado, caía sobre sus hombros, aún con la marca de la almohada. Llevaba unas discretas zapatillas de plumas que apenas rozaban el suelo, su paso era ligero, casi etéreo. Diego, por su parte, estaba en la mesa, sorbiendo su café. No me miró directamente, sus ojos estaban fijos en la taza, pero sentía su nerviosismo. Llevaba una bata de seda azul oscuro, con un cinturón que marcaba su figura esbelta, y el cuello desabrochado dejaba entrever un poco de su pecho. Su cabello revuelto, sus dedos largos y delgados jugueteando con el borde de la taza, revelaban su inquietud. No tengo ganas de ir hoy, respondí, mi voz áspera por la falta de sueño. ¿Cómo que no tienes ganas? Tienes que ir, hija. Te hace bien salir de casa, cambiar de ambiente, insistió mamá, su tono más insistente de lo que solía ser. Diego asintió, sin levantar la vista. Sus palabras, tan bien intencionadas en apariencia, ahora sonaban a excusa, a un deseo de tenerme lejos para poder seguir con su normalidad. Me di cuenta de su juego. Querían que me fuera para tener la casa para ellos, para continuar con sus encuentros secretos. Una oleada de rabia, tibia y contenida, me recorrió el cuerpo. Pero en lugar de explotar,
una idea se formó en mi mente. Una idea un tanto perversa, lo admito, pero que me daría respuestas. O al menos, una confirmación. Está bien, dije, mi voz adquiriendo un tono de falsa resignación. Iré. Tienen razón, me hará bien. Me fui a mi habitación, me vestí con lentitud, eligiendo un conjunto que resaltara mi figura, una falda lápiz de cuero ajustada que se adhería a mis curvas, una blusa de encaje negro semitransparente que dejaba ver mi sujetador de seda, y unos botines de tacón alto que realzaban la longitud de mis piernas. Me maquillé con más esmero de lo habitual, mis labios de un rojo intenso y mis ojos delineados con col. Quería sentirme poderosa, atractiva, a pesar del caos interno. Quería ser una intrusa invisible, una observadora. Salí de casa, me despedí con un hasta la tarde, que sonó extrañamente alegre. Pero en lugar de ir al trabajo, caminé unas cuadras, saqué mi móvil y llamé a la señora Elena. Señora Elena, disculpe, hoy no podré ir. Me siento un poco indispuesta, dije, mi voz sonaba convincente incluso para mí misma. Ay, mi querida Nuria, no te preocupes. Descansa, que te recuperes pronto. Aquí te esperamos mañana, respondió ella, su tono maternal y comprensivo. Colgué. Di un par de vueltas por el barrio, deteniéndome en una pequeña cafetería para tomar un zumo de naranja natural y observar a la gente pasar. Media hora, quizá 45 minutos. Suficiente para que ellos pensaran que me había ido, que estaban a salvo. Luego, volví a casa. Lentamente, metí la llave en la cerradura. El silencio era total, salvo por el suave murmullo del tráfico lejano. Abrí la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en mis sienes. Y allí estaban de nuevo. La misma escena. La ropa esparcida en el pasillo, el camisón de seda de mamá, la bata de Diego. Me acerqué sigilosamente a la habitación. La puerta, como el día anterior, estaba entreabierta. Esta vez, no hubo asco. No hubo shock. Solo una extraña sensación de familiaridad, casi de voyeurismo. Miré. Mamá y Diego. Diego estaba, como lo recordaba, absorto en su placer, sus manos explorando cada centímetro de la piel de mamá. Esta vez, observé con una calma perturbadora. Noté detalles que antes se me habían escapado, el color de los labios de mi madre, entreabiertos en un gemido, la forma en que sus dedos se aferraban a los cabellos de Diego, la tensión en los músculos de mi hermano mientras se movía con una agilidad sorprendente. En un momento, vi a Diego tomar una rodaja de sandía del plato que estaba en la mesita de noche. La ofreció a mamá, quien la mordió con avidez, el jugo rojizo escurriéndose por su barbilla. Diego se inclinó y lamió el jugo, con una lentitud que me hizo sentir un escalofrío. Era un acto de intimidad grotesca y fascinante a la vez. No había remordimiento en sus ojos, solo un placer puro y sin adulterar. Y mi madre, mi recatada madre, parecía disfrutar cada segundo. Fue entonces cuando la punzada de envidia me golpeó. Envidia pura y simple. ¿Por qué ellos sí y yo no? Yo, la que siempre había sido la bonita, la deseada, la que rechazaba a todos por su miedo al compromiso. Pero en el fondo, mi miedo era a la soledad, a no encontrar una conexión así de intensa, así de liberadora. Ellos estaban gozando, experimentando una intimidad que yo, con toda mi belleza y mis pretendientes, nunca había permitido. Un pensamiento, atrevido y prohibido, se abrió paso en mi mente. ¡Qué afortunados son! ¡Qué envidia! Y en ese instante, el miedo que me había paralizado el día anterior se disipó, reemplazado por una audacia inesperada. No huiría esta vez. No me escondería. Con una determinación que me sorprendió a mí misma, abrí la puerta de par en par. El crujido de la madera resonó en la habitación, rompiendo el hechizo de su intimidad. Ambos se quedaron inmóviles, sus ojos, llenos de sorpresa y vergüenza, se fijaron en mí. Mamá,
Con un movimiento instintivo, intentó cubrirse. Diego se incorporó, su mirada una mezcla de susto y algo más, algo parecido a curiosidad. Nuria, balbuceó mamá, espera, te lo podemos explicar. No se molesten, dije, mi voz tranquila, casi en un susurro. La sonrisa que apareció en mis labios no era de desaprobación, sino de una extraña satisfacción. Mientras ustedes sean felices, no hay nada que explicar. Me parece maravilloso. La confesión de mi aceptación de la situación dejó a Diego y a mamá en un estado de perplejidad. Se miraron el uno al otro, luego a mí, como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. La vergüenza que los había invadido un instante antes pareció desvanecerse, reemplazada por una cautela palpable. Mamá, siempre la más elocuente, fue la primera en reaccionar. Nuria, hija, ¿de verdad lo entiendes? Su voz era un hilo, apenas un susurro. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora me estudiaban con una intensidad desconcertante. Claro que sí, mamá, respondí, dando un paso más hacia ellos, con mi falda de cuero crujiendo suavemente con cada movimiento. Mis tacones resonaron en el suelo de madera. Sentí una oleada de poder, una sensación embriagadora de control. Y me alegro por ustedes. Se ven tan bien juntos. Tan felices. Diego, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, como una estatua, finalmente se movió. Se levantó de la cama, sin preocuparse de su desnudez, que ahora parecía desafiante más que vergonzosa. Su piel morena, sus músculos definidos por el ejercicio casual, brillaban bajo la luz que entraba por la ventana. Caminó hacia mí, sus ojos fijos en los míos, con una expresión ilegible. El aroma a sándalo y un toque de almizcle, su perfume habitual, me envolvió. Nuria, comenzó, su voz profunda y ronca. Se detuvo a pocos centímetros de mí, la diferencia de altura era evidente, yo, con mis tacones, llegaba a su barbilla. Pude ver el pulso en su cuello. Necesito hablar contigo. A solas. Mamá, con un gesto de asentimiento, se levantó también, cubriéndose con una bata de seda que parecía deslizarse por su piel. Sus movimientos eran lentos, casi hipnóticos. La vi alejarse, dejando la puerta entreabierta, y me quedé a solas con Diego, en el centro de la habitación que se había convertido en el escenario de mi más reciente revelación. El silencio era denso, cargado de una electricidad inusual. Diego me tomó suavemente del brazo y me guió hacia una silla de terciopelo que estaba junto a la ventana. Me senté, sintiendo la suavidad de la tela contra mi piel. Él se arrodilló frente a mí, su mirada intensa, casi penetrante. Sus ojos, del mismo color que los míos, me estudiaban con una mezcla de curiosidad, alivio y algo más, algo que no pude descifrar. Nuria, lo que viste, no es lo que parece, dijo, su voz ahora más suave, más persuasiva. Mamá quería casarse. Con un hombre. Y yo, no quería un extraño en casa. Le dije que no había necesidad, que me tenía a mí. Que yo podría cuidarla. Sus palabras eran una corriente, una explicación atropellada que intentaba justificar lo injustificable. Un destello de entendimiento me atravesó. ¿Era eso? ¿Una especie de sacrificio por parte de Diego para evitar que un extraño entrara en nuestras vidas? ¿O era una excusa, un velo para una verdad más profunda, más oscura? Miré sus labios, que se movían con una cadencia hipnotizante, y sentí un cosquilleo en la piel. Diego, lo interrumpí, mi voz era un suspiro que apenas quebraba el silencio. No necesito explicaciones. Si mamá es feliz, y tú también lo eres, ¿quién soy yo para juzgar? Entiendo tu punto de vista sobre los extraños en casa. Yo misma siempre me negué a casarme por no querer dejar este hogar. Mis palabras eran sinceras. Realmente lo entendía. Entendía el apego a nuestro santuario familiar, el miedo a la intromisión. Pero,
¿Esto es solo una fase? Diego se levantó, su mirada se encontró con la mía. La intensidad en sus ojos creció, y por un momento, me sentí desnuda bajo su escrutinio, a pesar de mi elaborada vestimenta. No lo sé, Nuria, susurró. Su mano se levantó lentamente y rozó mi mejilla, su pulgar acariciando mi piel con una delicadeza inesperada. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de una extraña excitación. Pero lo que sí sé es que mamá está contenta. Más de lo que la he visto en años. Y yo no soy infeliz. Mi mente, que hasta ese momento había luchado por procesar la información, de repente hizo un clic. La envidia que había sentido antes, esa punzada al ver la intimidad de mamá y Diego, se transformó en algo más. Una idea, audaz y transgresora, comenzó a tomar forma en mi cabeza. Si ellos podían encontrar la felicidad en esa peculiar disposición, ¿por qué yo no? ¿Por qué seguir prisionera de mis miedos y mis rechazos? Entonces, ¿es una especie de arreglo?, pregunté, mi voz apenas un hilo, mi aliento se había quedado atrapado en mi garganta. Mi mirada se desvió por un instante hacia la cama deshecha, luego regresó a sus ojos. Diego asintió, su mano aún en mi mejilla, sus dedos rozando la línea de mi mandíbula. Algo así, respondió. Y en ese instante, las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Fue un impulso, una explosión de algo que había estado latente en mí. Entonces, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no los tres? La mano de Diego se detuvo en mi rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente, la sorpresa reemplazando todas las demás emociones. Por un segundo, creí que me había excedido, que lo había asustado. Pero luego, una lenta sonrisa se extendió por sus labios, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo, una sonrisa que era a la vez tierna y depredadora. La intensidad en sus ojos se profundizó, y me sentí completamente atrapada en su mirada. Era una invitación, una pregunta sin palabras, un desafío. Y yo, por primera vez en mi vida, no quería decir que no. Él no respondió verbalmente. En cambio, su pulgar se movió de mi mejilla a mis labios, trazando el contorno de mi labio inferior, rojo y ligeramente hinchado por la anticipación. Su toque era suave, pero eléctrico. Sentí un calor que se extendía por todo mi cuerpo, un fuego que me consumía desde adentro. Me incliné inconscientemente hacia su toque, sintiendo el aroma a sándalo que emanaba de su piel. Era un aroma masculino, pero con un toque dulce, que me resultaba extrañamente familiar y reconfortante. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sus labios estaban sobre los míos. Un beso suave al principio, luego más profundo, más urgente. Un beso que sabía a sandía y a secreto, a prohibición y a deseo. Era mi hermano gemelo, mi sangre, y el acto era, en su esencia, una transgresión monumental. Pero en ese momento, no sentí ni culpa ni arrepentimiento. Solo una liberación, una explosión de sensaciones que me arrastraron a un abismo desconocido y, sorprendentemente, deseado. El sonido de la puerta abriéndose suavemente nos interrumpió. Mamá, con una expresión de preocupación en el rostro, apareció en el umbral. Sus ojos se fijaron en nosotros, en la cercanía de nuestros cuerpos, en la intensidad de nuestra mirada mutua. Por un instante, pensé que gritaría, que se desmayaría. Pero no. En cambio, una lenta sonrisa, igual de compleja que la de Diego, comenzó a extenderse por sus labios. Y entonces, Diego, sin romper el contacto visual conmigo, extendió una mano hacia ella, invitándola a unirse a nosotros en ese pacto tácito y pecaminoso. La atmósfera se volvió densa, cargada de una expectación febril, una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. Mis sentidos estaban completamente desbordados por los aromas, las sensaciones y la pura adrenalina del momento. El aire en la habitación se hizo más denso, cargado de una expectativa palpable. La sonrisa de mamá, esa misma sonrisa cómplice que había visto en el rostro de Diego,
me confirmó que mi propuesta, audaz y transgresora, no solo había sido escuchada, sino aceptada. El silencio se prolongó por lo que parecieron siglos, roto solo por el susurro de la brisa que entraba por la ventana. Diego, sin soltar mi mano, giró su cabeza hacia mamá, sus ojos suplicantes. Mamá, en un gesto de aceptación, dio un paso adelante, sus ojos fijos en los nuestros. Se acercó a la cama, donde Diego la esperaba. El camisón de seda que llevaba mamá, de un delicado color lavanda, se movía suavemente con cada paso, rozando sus muslos. Su cabello, recogido en una trenza floja, se desprendía en mechones rebeldes alrededor de su rostro, dándole un aire de diosa recién despertada. Se sentó en el borde de la cama, mirándonos a ambos con una calidez que me envolvió por completo. Nuria, dijo mamá, su voz suave como la caricia de una pluma. Nunca pensé que llegaría este momento. Siempre te quise proteger, mantenerte a salvo de las complicaciones del mundo. Su mirada se posó en Diego, luego regresó a mí. Pero ahora entiendo que la felicidad toma muchas formas. Y si esta es la nuestra, entonces la abrazaremos. Las palabras de mamá fueron como un bálsamo para mi alma, que había estado atormentada por la culpa y la confusión. Una oleada de alivio me inundó, seguida de una excitación que nunca antes había experimentado. Era un terreno desconocido, un tabú roto, pero la promesa de una felicidad compartida, de una intimidad profunda y sin barreras, era irresistible. Diego me tomó de la mano y me guió hacia la cama. Me senté entre ellos, el calor de sus cuerpos envolviéndome. El aroma de mamá, a jazmín y miel, se mezclaba con el sándalo y el almizcle de Diego, creando una fragancia embriagadora que me embriagaba. Sentí la suavidad de las sábanas de seda contra mi piel, el roce de sus brazos contra los míos. Diego se inclinó hacia mí, sus labios rozando mi oreja. Bienvenida, Nuria, susurró, su aliento cálido contra mi piel. Su mano se deslizó por mi espalda, acariciando suavemente la tela de mi blusa de encaje, sintiendo las curvas de mi cintura. Mis sentidos se agudizaron, cada roce, cada susurro, cada aroma se volvió intenso. Mamá, por su parte, tomó mi otra mano, sus dedos entrelazándose con los míos. Su tacto era suave, reconfortante. Me miró a los ojos, una sonrisa enigmática en sus labios. Ahora sí, hija, la casa está completa, dijo, y sus palabras, lejos de sonar ominosas, resonaron con una extraña verdad. Lo que siguió fue un torbellino de sensaciones. Era como si hubiéramos desbloqueado un nuevo nivel de intimidad, una conexión que trascendía los lazos de sangre. Había una curiosidad, una experimentación, una liberación de todas las inhibiciones que nos habían atado. Los límites se desdibujaron, las fronteras se disolvieron. Era un ballet de cuerpos, de caricias, de miradas que hablaban volúmenes. No había reglas, solo la búsqueda de placer y conexión en un espacio donde el amor y el deseo se entrelazaban de formas inesperadas. Diego, con su destreza en el manejo de lo delicado, sabía cómo acariciar cada centímetro de mi piel, cómo provocar escalofríos con el roce de sus dedos. Sus labios exploraban con una lentitud exasperante, provocando una anticipación que me hacía temblar. Los gemidos de mamá, antes un sonido perturbador, ahora se mezclaban con los míos, creando una sinfonía de placer que resonaba en la habitación. Los tres estábamos en sintonía, cada uno atento a las necesidades y deseos de los otros, en una danza íntima donde no había vergüenza, solo una profunda entrega. Recuerdo la fascinación de Diego por los pies. Le encantaba la delicadeza de los arcos, la suavidad de la piel, la forma en que los dedos se curvaban. Se deleitaba en masajear los pies de mamá y los míos, con aceites aromáticos, sus dedos largos y expertos, ejerciendo una presión perfecta que nos hacía suspirar de placer. Era un ritual casi sagrado, un preludio a la intimidad, una forma de conectarnos a través del tacto. La seda de los kimonos que ahora usábamos en casa, livianos y deslizantes, acentuaba cada movimiento, cada caricia. Pasaron los días, y luego las semanas. Nuestra vida,
A primera vista, seguía siendo la misma. Nuria iba al trabajo en el Palacio de las Telas, Diego se dedicaba a sus colecciones y a sus libros, y mamá supervisaba el hogar con su habitual elegancia. Pero detrás de las puertas cerradas, nuestra realidad era completamente diferente. Cada noche, la habitación de mamá se convertía en nuestro santuario. Las velas aromáticas, el sonido suave de una guitarra española, las sábanas de seda, todo contribuía a crear una atmósfera de ensueño. Experimentamos con sabores, con texturas, con cada pequeño detalle que pudiera intensificar el placer. Diego, en particular, disfrutaba alimentándonos con frutas exóticas, mangos jugosos, lichis dulces, uvas frescas. La sensación de sus dedos rozando mis labios mientras me ofrecía un trozo de papaya, el sabor dulce y ácido explotando en mi boca, era una experiencia multisensorial que elevaba la intimidad a otro nivel. Mamá, siempre tan elegante, sonreía mientras disfrutaba de estos rituales, sus ojos brillando con una satisfacción que nunca antes le había visto. Era una felicidad embriagadora, una libertad que nunca imaginé que existiera. Me sentía plena, deseada, liberada de las cadenas de mis miedos y mis inhibiciones. La idea del matrimonio, de la vida normal, ahora me parecía aburrida y restrictiva. ¿Por qué conformarse con uno cuando se podía tener esta conexión, esta abundancia de amor y deseo? Me gustaba sentirme deseada por ambos, ser el centro de su atención. Los susurros, las caricias ocultas, las miradas furtivas, todo era parte de un juego que me fascinaba. Pero poco a poco, una pequeña voz comenzó a surgir en mi interior. Al principio, era un susurro apenas audible, luego se hizo más fuerte, más insistente. Era la voz de mi conciencia, la voz de lo que la sociedad consideraba correcto. Lo que estábamos haciendo era tabú. Era prohibido. Era pecado. La euforia inicial comenzó a dar paso a una inquietud creciente. ¿La dulzura de lo prohibido podría tener un sabor amargo a largo plazo? La pregunta flotaba en el aire, una sombra sutil que se cernía sobre nuestra felicidad aparente. La euforia de las primeras semanas se fue tiñendo, poco a poco, de una inquietud sutil. Esa pequeña voz en mi cabeza, la de la conciencia, que al principio era un susurro, ahora se había convertido en un eco constante. ¿Está bien esto? ¿Es correcto? ¿Es normal? Las preguntas me asaltaban en los momentos más inesperados, mientras doblaba las sedas en el Palacio de las Telas, al tomar un café en la Plaza de la Constitución, incluso en los brazos de Diego y mamá, en la penumbra de su habitación. Empecé a notar el mundo exterior con una nitidez que antes había ignorado. Las parejas de enamorados paseando por los jardines de Santo Domingo, las familias en los mercados, los amigos compartiendo risas en las terrazas. Todo me parecía tan normal. Y nuestra vida, la que compartíamos a puertas cerradas, se sentía cada vez más como una anomalía, un secreto oscuro que nos envolvía. La delicadeza de los encajes que tocaba en el trabajo, los aromas de las especias en el mercado, la vibrante música de la calenda, todo parecía juzgarme, susurrar que mi elección era errónea. Diego, ajeno a mi tormento creciente, parecía más feliz que nunca. Su risa era más libre, sus ojos brillaban con una intensidad que recordaba a la época antes de su matrimonio fallido. Se había vuelto aún más detallista, su amor por la textura y el color se extendía a nuestros encuentros. A veces, me pedía que usara sus pañuelos de seda más finos en mi cabello, o que me pusiera sus calcetines de lana más suaves para el ritual del masaje de pies. Eran pequeños, curiosos fetichismos que, al principio, me resultaban excitantes. Pero ahora, me preguntaba si eran parte de su escape de una realidad que yo misma comenzaba a cuestionar. Él, que siempre fue tan metódico y ordenado en su coleccionismo, parecía aplicar la misma precisión a nuestra intimidad. Mamá, por su parte, irradiaba una paz que nunca le había visto. Su belleza, antes serena, ahora tenía un brillo casi juvenil. Sus gestos eran más desinhibidos, sus risas más frecuentes. A veces,
La sorprendía mirándonos a Diego y a mí con una expresión de profunda satisfacción, como si hubiera encontrado la pieza que faltaba en su propio rompecabezas. Se había vuelto más osada en sus elecciones de ropa para estar en casa, batas de seda con aberturas pronunciadas, kimonos transparentes que dejaban entrever sus curvas. Parecía disfrutar de nuestra mutua adoración, de ser el centro de nuestro pequeño universo. Pero mi propia experiencia, esa que al principio me había llenado de euforia, comenzó a sentirse vacía. Los momentos de éxtasis se volvieron fugaces, reemplazados por una sensación de extrañeza. Amaba a mi hermano, amaba a mi madre, pero, ¿era esto amor? ¿O era una trampa, una espiral de dependencia que nos estaba consumiendo a los tres? La pregunta era como un veneno lento, infiltrándose en cada aspecto de mi vida. Una tarde, después de una de nuestras sesiones de exploración, donde Diego había insistido en que probáramos la sensación de ciertas telas contra nuestra piel, y mamá había reído con una libertad que me había asustado, me levanté de la cama. El aire de la habitación, saturado de incienso y el dulzor de las frutas, se me antojó asfixiante. Me dirigí a mi propia habitación, mi refugio, buscando un respiro. Me miré en el espejo. Mis ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían más oscuros, con una sombra de melancolía. Mi cuerpo, que había experimentado placeres inimaginables, ahora se sentía pesado, como si llevara el peso de un secreto insostenible. El vestido de lino que me puse, tan diferente de la seda y el encaje de nuestros encuentros, se sentía áspero contra mi piel. La belleza que tanto apreciaba, ahora me parecía superficial, una máscara. De repente, una oleada de culpa me invadió. Una culpa profunda, visceral. Lo que estábamos haciendo, por muy placentero que fuera en el momento, era incorrecto. Era una traición a todo lo que nos habían enseñado, a la memoria de mi padre, a las normas de la sociedad. Había cruzado una línea que, una vez traspasada, era imposible de borrar. Las risas de Diego y mamá, que resonaban suavemente desde la otra habitación, de repente me parecieron huecas, desprovistas de alegría genuina. Eran las risas de un engaño, de una ilusión que yo había ayudado a construir. Había buscado la felicidad, la liberación, y en su lugar, había encontrado un laberinto moral del que no sabía cómo salir. Necesitaba detener esto. Necesitaba gritar, correr, hacer algo para romper el hechizo que nos envolvía. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se regresa de un camino tan oscuro? ¿Cómo se rompen los lazos de una intimidad tan profunda, tan prohibida? Mi mente estaba en un torbellino, buscando una salida, una forma de deshacer lo que habíamos hecho. Abrí la ventana, respirando profundamente el aire fresco de la noche oaxaqueña. La luna llena brillaba en el cielo, y el sonido de los grillos era el único testigo de mi agonía. Sabía que esto no podía continuar. Sabía que, por primera vez en mi vida, tenía que enfrentarme a la verdad, por dolorosa que fuera. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a romper esa frágil burbuja de felicidad, miedo a la reacción de Diego y mamá, miedo a la soledad que me esperaba si decidía dar un paso atrás. ¿Podría escapar de este laberinto de deseo y culpa? ¿O estaba condenada a vivir para siempre en la sombra de nuestro secreto familiar? La respuesta se cernía sobre mí, tan inminente como la propia noche, tan incierta como el camino que me esperaba.